Yeah, I don't wanna leave you, girl, baby. This one is for you. I'll give you only one. That's B1A4. 사랑들을 보잖아 눈물 좀 닦고 고개 들어봐 미안하다 했잖아 무릎이라도 꿇어 보일까 난 마실 수 갖고 Buenas tardes, mi nombre es Ángel Roberto Salazar Frisancho, soy contador público colegiado, estudié aquí en la Universidad de San Marcos, tengo maestría y doctorado en Ciencias Contables Empresariales. Actualmente enseño aquí en la Universidad de San Marcos, soy miembro del Consejo Normativo de Contabilidad y director de GRANIF, institución internacional del Grupo de las Empresas de América. He sido honrado como benemérito de la profesión y también he sido decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima. La NIC y NIF es un solo cuerpo, un grupo de normas. La NIC es un conjunto de normas, ¿no? Procede de origen europeo, ¿no? Y está orientado a todas las entidades con fines de lucro y que estén operativas, es decir, que estén en marcha. Podemos decir entonces que es un conjunto de normas contables. En el Perú se encarga la aprobación del Consejo Normativo de Contabilidad. Es importante señalar rápidamente que el Consejo Normativo de Contabilidad está formado por diversas entidades. Algunas de ellas puedo citar: la Superintendencia de Mercado y Valores, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el SUNAT, la Contabilidad Pública de la Nación, el Banco Central de Reserva, la Contabilidad Pública de la Nación, está la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, a quien yo represento, está CONFIEP. Entonces, INEI también. Está formado por 9 tipos de instituciones, quienes normamos las normas en el Perú. Ayuda, ¿saben qué? En la parte de la transparencia, fundamentalmente, y que existe una armonización de información única. Tiende a eso. También en el país se aplica la corriente americana, por ejemplo. Todavía se queda un poco de énfasis en la parte tributaria, pero cuando se aplica la NIC, la intención es que exista una sola norma contable que identifique las operaciones de las empresas y fundamentalmente ayuda a la transparencia en la información, que es fundamental para que el usuario del estado financiero pueda tomar decisiones adecuadas. Es algo anecdótico, porque fue muy difícil. Todo el mundo somos casi tributaristas, con el debido respeto de mis amigos tributarios. Hay que pagar los impuestos, completamente de acuerdo. Pero a veces no nos sacamos el chip tributario. La NIF es para enfoque financiero. Entonces, una de las dificultades era la tendencia de nosotros los contadores de no aceptar el cambio. Primera dificultad. Al no aceptar el cambio, pues es difícil comenzar a aplicar. Segundo, a nivel de provincias, en sus inicios, la información no llegaba ya. Y si llegaba, no había quien lo explique. O sea, la falta entonces de capacitación de profesionales que conozcan sobre el tema. El otro tema, la falta de inversión. ¿En qué sentido? Que el empresario que tiene que aplicar estas normas entienda que va a ser en beneficio de ellos, para una mejor transparencia de su información, para mejor toma de decisiones. En consecuencia, necesitaba implementar una serie de procedimientos, etcétera, para aplicar las normas, cosas que no lo hacían. O sea, era otro problema, hacer entender al empresario la necesidad que aplique esas normas. También otro problema en la necesidad de la enseñanza. Nosotros los docentes también teníamos que aprender a usarlos, aprender a entenderlos, sino cómo le explicamos a los alumnos. O sea, otro problema también. O sea, inclusive, felizmente no he visto aquí lo que hay en otros países, hasta el tema religioso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, en la India, ellos tienen, son un primer productor de ganado vacuno. Y ellos, por ejemplo, ¿cómo se contabiliza el ganado vacuno? Y el ganado vacuno, tú lo puedes contabilizar como existencias y una parte, el ganado reproductor, lo tomas como activo biológico. Pero si en la India no comen carne, es un tema religioso, ¿cómo lo muestras? Entonces ahí viene el tema de la armonización contable, ¿no? ¿Cómo entenderlo aquí en el país y cómo identificar diferente a eso?
Entonces, otro tema es el idioma. La información viene en inglés. Antes era difícil porque había que traducirlo todavía. Luego la traducción, poder enseñarlo. ¿Cuántos sabemos inglés? Y todavía sabemos es bastante, de repente me estoy poniendo en la lista y no lo sé tampoco. Entonces, el problema del idioma. En fin, hay varios factores, cultural, económico, idioma, inglés, falta de capacitación, etcétera, que han posibilitado una mayor rapidez en la aplicación de la NICS. Son varias diferencias, vamos a intentar algunas de ellas, ya señalar. Por ejemplo, ¿no? La NIF para pymes a nivel mundial se entiende que aplica toda entidad que no cotice en bolsa o que no haga operaciones de fideicomiso. Si no hace, es pyme, ¿no? Y todas las empresas que hacen eso es empresa grande. Pero dice también la NIC que se diferenciará de acuerdo a la manera o el volumen de operaciones que haga una entidad. En el caso del Perú, el límite es el siguiente. Todas las empresas que venden más de 3.000 UIT o tienen activos totales de más de 3.000 UIT aplican NIC pymes. De ahí para adelante, NIC completa. Esa es una primera diferencia. Otra diferencia, por ejemplo, puede ser en existencias. La NIC pymes te acepta el método último precio de compra para su aplicación en la evaluación de existencias. Las empresas grandes, el método, la NIC para empresas grandes, o sea, las NIC completas, no te acepta el método último precio de compra para evaluación de existencias. Otra diferencia, por ejemplo, que la NIC para pymes, el costo financiero de una operación de crédito, en cualquier caso, es gasto. Entre una empresa que aplica la NIC full o NIC completa, tiene que separar cuándo incurre un costo financiero y si es activo acto. Activo acto que viene a ser todo activo que demora un tiempo prudencial en construirse y fabricarse. Si tiene ese activo acto y incurre un costo financiero, ese interés es parte del activo. Y en todo lo demás es costo. En todos los demás casos es gasto. Pero si es una empresa pyme, en todos los casos es gasto. Hay una diferencia sustancial. Y así podemos ir identificando varias diferencias, pero he querido señalar esas las principales, ¿no? O alguna de ellas. La necesidad de una información para que sea útil para el usuario para toma de decisiones es una razón importante. La otra, información que sirve para, digamos, para entidades que supervisan, para tener una información de supervisión y control. Sirve también para la transparencia de la información, fundamental, porque una información transparente permite que el usuario tome decisiones adecuadas. En mi opinión también sirve para que transparentando la información, evitar la corrupción. Importante eso, porque a la medida que todas las entidades tengan información adecuada, en la medida que las entidades estén supervisadas y esa información sirva para tomar decisiones, vamos a ayudar a que cada vez la corrupción sea menor. Entonces, ahí me parece que es un papel fundamental la aplicación de esta norma. Desde el proceso de armonización, porque primero, la armonización es un proceso. Nosotros entramos en ese proceso más o menos en el año 84, cuando nosotros hemos adoptado los NIF. Nos hemos adoptado. ¿Qué significa adoptar? Tomar las normas en todo su conjunto, ¿no? Y de ahí para adelante comenzar a aplicar. Que es distinto a adaptar. Nosotros hemos adoptado. Pero ¿cómo hemos comenzado nosotros en el año 84? Y por si acaso en San Marcos se comenzó a enseñar NIC a partir del año 88. En esa época, dentro de un curso que se llamaba evaluación. Es obligatorio. La norma, existe una resolución, no te puedo precisar ese el número, una resolución que te señala a partir del año, si no me equivoco, 2005 creo, la obligación de aplicar la NIC aquí en el Perú, cuando todavía en el conjunto de normas se llamaba Norma Internacional de Contabilidad. A partir del 2005, más adelante, no recuerdo la fecha precisa, ya se considera NIF como norma conjunta.
Entonces, es de carácter obligatorio por resolución y mandato del Consejo Normativo de Contabilidad. Y además, ¿saben por qué? Por la transparencia de la información. Sí, producto de los cambios que hay en el mundo, de la diversidad de operaciones, eh, periódicamente cambia, ¿no? Por ejemplo, la última aprobación ha sido las normas del año 2016. Hubo el año 2009, 2013, 15, 16 y 16, ¿no? Pero como conjunto de normas, pero a la vez, esporádicamente, van haciéndose innovaciones, cambios en alguna norma determinada, algunas variaciones. O sea, se puede decir que es totalmente variable. ¿Saben por qué? Porque el mundo cambia. Las operaciones cambian y es necesario que la contabilidad también cambie en ese sentido. Te voy a decir un promedio, porque depende de las dificultades que tenga cómo organizarse. El promedio máximo es un año, y el promedio usual en una empresa organizada, 3, 4, 5 meses, porque dependerá de la metodología que tú utilizas para poder aplicar las normas. Eh, digamos, podría decir lo siguiente, ¿no? Ya nosotros, como hemos adoptado las normas, ya es casi obligatorio, es una necesidad. La tendencia está que el universo de las empresas lo apliquen. La tendencia está que el universo de las empresas lo apliquen, ¿no? Entonces, si me hablas de una visión, te diría que sí, ya es una realidad la aplicación de NIC en el Perú. Y la tendencia es que se amplíe a la totalidad. Mucho depende también, ¿saben qué? De la aceptación de las entidades supervisoras. En la medida que ellos entiendan, ¿no?, acepten la necesidad de la aplicación global en el Perú, es una realidad. Pero sí tiende a eso, tiende a eso. Muchas gracias por haber tenido esta conversación. Quiero aprovechar a los que me escuchen o los que me estén viendo. Quiero invitarles, en el mes de octubre se va a realizar la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Esta conferencia que después de 20 años hemos conseguido la sede, ¿no?, por segunda vez. La primera vez fue en el año 97. Esta conferencia se da cada 2 años y es la 32ª conferencia. O sea, a nosotros nos toca la parte organizativa. Va a realizarse aquí en Lima en el mes de octubre y les invito a poder participar. Desde el punto de vista como investigadores, desde el punto de vista como participantes y finalmente una experiencia inolvidable. Una de ellas es que vienen contadores de toda América y también del mundo. Va a tener un promedio de 3.000 contadores y casi la mitad deben ser extranjeros. Entonces tenemos la posibilidad de poder aprender de ellos también y ellos de nosotros. Por eso les invito y esperemos que nos encontremos allá en el mes de octubre. Falta poco ya llegamos. Gracias, ¿eh?